El juego de la Ouija. Existen muchos juegos y pasatiempos de diferentes tipos, algunos de ellos son simples entretenimientos que tienen como objetivo divertir a las personas, sin embargo existen otras actividades más exóticas y más relacionadas con el tarot y otras ciencias, ese es el caso del juego de la Ouija. Este juego el cual tiene sus seguidores y también sus enemigos, ya que causa mucha polémica, y en algunos casos se los suele asociar con las prácticas diabólicas, tiene un origen muy interesante así como también su nombre. Origen e historia del juego de la Ouija. El juego de la Ouija es muy popular en todo el mundo, pero su origen exacto no se sabe, se estima que el mismo surgió en el siglo XIX. Se establece esta fecha debido a que fue en ese tiempo que se patentó este juego por parte de Elijah Bone, pero el mismo se practicaba desde hace muchas décadas antes. Otro juego de similar característica es el popular entretenimiento llamado de la copa. Se compone de un tablero al igual que el juego de la Ouija y también de un puntero, que en el caso de la versión de copa es un elemento de vidrio que también a veces se suele sustituir por un vaso. La vinculación de juegos relacionados con el espiritismo es muy antigua y surge en Europa en la Edad Media. Cazadores, brujas y hechiceros fueron muy populares en ese entonces. Posiblemente allí sea cuando surgió el juego de la Ouija de manera extraoficial. El mismo con el descubrimiento de América fue traído hasta este continente por los exploradores. Sobre el origen del nombre, el mismo se compone de dos palabras en dos idiomas, el francés y el alemán, y la palabra significa sí, una expresión positiva, o oui significa sí en francés y ja el mismo concepto pero en alemán. Uno de los datos más interesantes sobre este juego es que si bien el mismo tiene un carácter esotérico y es practicado de forma privada en grupos de personas, en Estados Unidos fue comercializado como si fuese un juguete por parte de un señor llamado Charles Kenanrod. Este comentaba que el verdadero origen de esta actividad se remontaba a las tradiciones egipcias y está muy vinculado con el tarot y las cartas astrales así como también las runas egipcias. Actualmente en algunos países se sigue comercializado este juego como si fuese un entretenimiento, el mismo consta de un tablero y un puntero. Especialmente en países anglosajones se vende con el nombre de Witchboard, que en castellano significa tablero de bruja. Características del juego. Como hemos mencionado, el juego consta básicamente de un tablero, el mismo generalmente es fabricado en madera y consta de un abecedario y debajo del mismo de números, que van del 0 al 9. En algunos casos el tablero puede ser fabricado en otros materiales como plástico, metal o cartón o tener otros motivos decorativos, pero la base del juego de la Ouija consta del abecedario y de los números. Para participar o realizar el juego de la Ouija, se deben cumplir ciertas características basadas en la intención que posee esta actividad. Por ejemplo, como el juego tiene el objetivo de incorporar los espíritus y que ellos nos digan sus mensajes, es importante que antes de empezar a participar en la Ouija se cree una atmósfera y ambiente adecuado. De esta manera será más fácil de realizar y los mensajes serán más claros. Generalmente cuando se desarrolla esta actividad la misma se suele hacer de noche, con las luces apagadas, o con luz muy tenue, o simplemente encendiendo un par de velas. Posteriormente se debe colocar el dedo índice de los participantes e invocar a los espíritus. El movimiento del puntero se realiza según la voluntad de las almas que se han invocado, a las cuales no develan sus mensajes. Existen varias maneras de invocar a los espíritus y diferentes seres, generalmente se les llama con el nombre de almas, pero en algunos casos a personas fallecidas, mascotas fallecidas, espíritus, ángeles, demonios y hasta seres extraterrestres, o algunas entidades sobrenaturales. El puntero se desplaza a través de alguna fuerza misteriosa, que en ese caso son los espíritus que se han invocado. Una de las principales razones por las cuales se suelen hacer estas prácticas son las siguientes: en su mayoría las personas jóvenes tan solo por curiosidad o por tener una experiencia extraordinaria, original en sus vidas. En otros casos muchas personas suelen realizar el juego de la Ouija con el objetivo de contactarse con sus seres queridos que ya han fallecido y que consideran que tienen un mensaje o un consejo para darles, y pueden acceder a ellos a través de este juego. Algunas personas que se especializan o que se dedican a realizar prácticas espiritistas, suelen hacer el juego de la Ouija y también el de la copa muy frecuentemente y con diferentes objetivos, como lo pueden ser, saber los mensajes de otros seres del más allá, o simplemente estar en contacto con espíritus. Sobre el tipo de personas que realizan esta actividad no hay datos específicos, ya que también es practicado por jóvenes y adolescentes. En la mayoría de los casos hacen el juego de la Ouija por curiosidad. El significado del juego de la Ouija puede ser interpretado de diversas maneras. Para algunas personas que suelen realizar algunas prácticas vinculadas con el tarot, la santería, los bucios o la llamada espiritismo en algunos países de América Latina, es considerada una actividad más. Pero para muchas entidades religiosas, es considerada una actividad diabólica y que puede causar daño a las personas que están involucradas en la misma. En el juego de la Ouija se suelen invocar espíritus o entidades sobrenaturales, las cuales pueden ser malignas o diabólicas. Es por esta razón que puede tener efectos negativos y perjudiciales en todas las personas que hacen el juego. La Iglesia Católica califica esta actividad como contra la voluntad de Dios y que se le da mayor importancia a fuerzas espirituales del más allá, las cuales pueden ser diabólicas. En algunos casos este juego puede ser adictivo, ya que atrae no solamente por curiosidad, sino que puede involucrarse con espíritus. En algunos casos este juego también es considerado o catalogado como una farsa, ya que algunos piensan que el puntero no se mueve debido a los mensajes de los espíritus o a su voluntad, sino que se mueve por la fuerza ejercida de la mano de los participantes que se coloca sobre dicho puntero. Otra de las críticas que se suelen realizar es para aquellas personas que consideran que muchas de estas actividades paranormales e invocación de espíritus son todas falsas y no tienen sentido común. En algunos casos en que se suele practicar este juego los mensajes no son tan claros como se desea, sino que pueden ser mensajes o la palabra formada no está bien definida. En estas situaciones es necesario contar con alguna persona vinculada con el espiritismo y que conoce más sobre el tema. Reglas para jugar o practicar la Ouija. La experiencia debe efectuarse en una sala silenciosa y con una iluminación indirecta para facilitar la concentración. No pueden ser menos de 2 personas y más de 8, porque perturbaría la experiencia. Los participantes deben sentarse en torno al tablero. Seguidamente practicar una relajación colectiva a fin de conseguir la abstracción mental del mundo que les rodea. La persona sensitiva debe dirigir la experiencia. Todos los participantes colocan sus dedos índices, sin hacer ningún tipo de presión, sobre el máster que estará situado en el centro del tablero. Efectuar una pregunta y concentrarse en el máster, esperando que se produzca la respuesta a través del primer movimiento inconsciente del máster. Cuando el máster empiece a moverse, acompañarlo con el dedo, sin ofrecer ningún tipo de resistencia, hasta que señale una letra determinada y gradualmente ir formando una palabra o frase. Después él debe volver al centro del tablero.
La persona sensitiva en primer lugar y después los demás participantes pueden ir haciendo preguntas. Las preguntas deben ser claras, cortas y concisas, pidiendo respuestas de las mismas características. Así se conseguirá un buen nivel de réplica. Si no existiese respuesta alguna o hay duda, la persona sensitiva debe tomar las riendas de la experimentación y repetir la pregunta. Es conveniente centrarse en un solo tema y evitar las dispersiones. Si desea indagar sobre una cuestión determinada, se pueden establecer turnos de preguntas entre todos los participantes, incluso entre los que no tocan el máster y sin embargo están en las salas y una persona del grupo se desconecta de la experiencia, es reacia a ella, tiene miedo o empieza a reír, debe levantar el dedo del máster y dejar de participar en caso de producirse comunicaciones que alteren a algún participante sensible. La experiencia colectiva nunca debe cortarse en seco, ya que se trata de un fenómeno de tipo subjetivo. La relación entre los participantes activos y el ente catalizador de la experiencia debe ser natural. Cuando se produzcan conexiones con supuestos entes deben comportarse normalmente, como si se tratase de un viejo amigo. Si la experiencia no funcionara bien es aconsejable parar, desentenderse del tema y esperar un tiempo prudencial, de unos 20 minutos, antes de volver a intentarlo con más fuerza y energía. El ejercicio continuado de la experimentación va desarrollando las facultades sensitivas, así se irá formando por selección natural un grupo de experimentación colectiva que puede lograr prodigios. Debe haber en la sala una persona auxiliar que no participe directamente en la experiencia. Se ocupará de anotar las preguntas y respuestas, grabarlas o filmarlas, para más tarde poder evaluar el resultado de la experimentación. Uno de los juegos más temidos guarda escalofriantes secretos que pocos conocen. Si piensas jugarlo, es mejor que leas esta nota antes. La Ouija, o el tablero de los espíritus, es uno de los juegos de mesa más temidos por todos los mitos que se ha dicho de ella. En el juego se utiliza el espiritismo para hacer mover un vaso encima de una tabla con las letras del alfabeto. Este movimiento es interpretado como un mensaje enviado por los espíritus de los muertos. Si te han invitado a ser parte de este juego, es importante que conozcas todos estos misterios. Si es que no quieres llevarte el susto de tu vida siempre, es importante saber qué cosas tenemos que cumplir para ser parte de ella. Sin embargo, en este juego tú pones tus reglas. A pesar de ello, no se debe dejar el tablero sin cerrar la Ouija. Esto podría hacer que el espíritu invocado posea a uno de los integrantes. Una vez iniciado el juego, está prohibido hablar de Dios o de alguna religión. Tampoco se juega solo y mucho menos se le pregunta al tablero cuándo morirás. El juego se hizo popular durante la Primera Guerra Mundial. Todas las casas de la época tenían un tablero. Sin embargo, en aquellos tiempos no lo usaban tanto para comunicarse con los muertos, sino para fingir que lo hacían utilizándolo de manera sarcástica. No se recomienda tener más de un tablero en casa. La mítica película del exorcista, el estreno de esta película alarmó a muchas personas, que tras verla, decidieron destruir su tablero por miedo a revivir la tenebrosa historia de la niña protagonista de la película que estaba poseída por demonios. Según William Fuld, fabricante y responsable de la difusión y comercialización del tablero, la Ouija no se vende, tal como se lo dijo a su hijo: nunca vendáis el tablero de Ouija. Extrañamente, Fuld murió poco después en un terrible accidente, tras caer de un edificio y romperse casi todos los huesos. Un caso judicial de 1994 tomó como referencia determinante lo indicado por la Ouija. Un broker de 35 años era acusado del asesinato de 2 personas y el jurado consultó con los espíritus el destino del acusado. El tablero dijo que sí, y se tuvo que repetir el juicio, pero el acusado fue sentenciado de nuevo. La teoría más precisa dice que la Ouija viene de la combinación de la palabra oui, sí en francés, y ja, sí en alemán. Según Charles Kennard, uno de los creadores del juego, usaron el primer prototipo del tablero y le preguntaron a los espíritus cómo debía llamarse. La forma correcta de deshacerse de la Ouija es rompiéndola en 7 pedazos, no más, no menos. Luego deberás rociarla con agua bendita y después quemar los trozos por separado. Ojo, si quemas de frente el tablero, podrás ser testigo de una manifestación de la tabla y morirás en 36 horas. Ya Pitágoras, 540 a.C., usaba un artefacto parecido cuando se reunía en círculos en los que una tabla mística que se movía con ruedas hacía signos que el filósofo y uno de sus estudiantes interpretaban a la audiencia como revelaciones del mundo invisible. En la China, antes del nacimiento de Confucio, se usaba algo similar, lo que parecía ser una forma no peligrosa de comunicarse con los espíritus de los muertos. El mundo del ocultismo abrazó con entusiasmo la Ouija. En 1853, en Francia, el espiritualista M. Planchette diseñó una Ouija similar a la que hoy día es popular. Elijah J. Nond, en USA, le hizo variaciones. William Fuld le compró los derechos y un año después la patentó. Finalmente, en 1966, Parker Brothers compró los derechos sobre el juego de la Ouija y ha sido desde entonces su fabricante. Sin embargo, la Ouija, en diferentes versiones, se ha popularizado tanto que se puede obtener por infinidad de medios. Parker Brothers y otros fabricantes de juegos de mesa, para aumentar el mercado, han querido enterrar la relación de la Ouija con el ocultismo. A estos señores lo que les interesa es popularizar el juego para hacer dinero. Prefieren decir que los jugadores buscan su yo subconsciente para obtener respuestas. Según esta versión, la Ouija trae a nuestra conciencia lo que está oculto en nuestro subconsciente, como una llave para acceder a nuestro conocimiento interior. Pero eso es pura ficción para cubrir una realidad más oscura. Cuando el hombre se abre a buscar respuestas más allá de lo que se puede llegar por el uso de la razón, estudio, lógica, entra en el campo de lo sobrenatural en el que solo hay 2 caminos: Dios y el demonio. El mismo artículo arriba mencionado delata la verdad sobre este nefasto juego cuando dice, en definitiva, la Ouija es una manera más de intentar acercarnos al mundo de lo oculto, en busca de información de aquello que por el momento no podremos demostrar. Ahora existe una nueva versión de la Ouija para el siglo XXI en la que se juega por medio de un ordenador, computadora. Existe una versión en la que se manipulan las respuestas del jugador sin que éste lo sepa. Otras versiones dan respuestas escogidas por la computadora al azar. Si alguno dudase la conexión entre la Ouija y el ocultismo, solo necesita hacer una búsqueda en el internet para percatarse de la cantidad de estos grupos que la utilizan para comunicarse con espíritus. De uno de estos sitios traducimos al español. La tabla Ouija es quizás uno de los métodos más controversiales para comunicarse con espíritus. Sobre todo porque lo puede usar cualquiera y no requiere poderes especiales para navegar. Quizás por esto la mayoría de los psíquicos desaconsejan su uso. La Iglesia aconseja no dar una explicación de orden sobrenatural a un fenómeno que pueda ser explicado en el orden natural.
Se deben considerar las razones naturales del fenómeno antes de pensar en causas preternaturales. Para muchos la ouija no funciona, se aburren y allí queda todo. Algunos opinan que cuando la ouija se mueve es por causas fisiológicas o del subconsciente. Dicen que se debe tomar en cuenta el movimiento natural pero inconsciente de los músculos de los mismos participantes, las fuerzas del cerebro, las tensiones psíquicas y otros factores del cuerpo se reflejan en los movimientos musculares que a su vez pueden mover un objeto, pero, aunque nos permitamos pensar que el movimiento en sí mismo sea un fenómeno natural, como se explica el deletreo automático con mensajes inteligibles, muchos dicen que refleja la actividad del subconsciente. El problema con esta explicación es que no toma en cuenta que a veces son varias las personas las que tienen sus manos sobre la ouija. Todas las manos no son movidas por el mismo cerebro. En todo caso habría que preguntarse, ¿qué o quién incita la mente, desde el subconsciente, a mover las manos a dar un mensaje que el sujeto totalmente desconoce, a veces en un lenguaje desconocido para todos los participantes? La verdad es que la ciencia no tiene explicación, se ha tratado ingenuamente de descartar la injerencia demoníaca basándose en un experimento en el que no se logró un mensaje coherente cuando se vendaron los ojos de los participantes y se cambió el orden de las letras en el tablero. Argumentan que si fuese el demonio no hubiese tenido dificultad de vencer esos obstáculos. Estos señores no comprenden la sagacidad del demonio para esconderse cuando le conviene pasar desapercibido. La ouija no siempre funciona. La famosa película El Exorcista, aunque en algunos aspectos fue extensamente dramatizada al estilo Hollywood, está basada en un caso real de exorcismo en cual la puerta de acceso del demonio fue el juego de ouija. Allí se detallan los distintos procesos o estadios que se suceden en un caso de posesión y que efectivamente acontecieron en este caso en la película. El demonio mata a un personaje. Esto no sucedió y responde al interés dramático de la trama. El demonio no puede arrebatar directamente la vida a nadie, pero sí puede engañar hasta que la persona misma se haga daño. En los últimos años he acumulado numerosos testimonios de personas que usaron la ouija y experimentan serios trastornos espirituales, emocionales, psicológicos y físicos. Han buscado ayuda de profesionales y no se encuentra causa aparente. Abundan los casos de pánico, angustia, depresión, insomnio. En muchos casos sus familiares y amistades se lamentan que la persona ha dado un cambio tan fuerte hacia el mal que no parece la misma. El primer mandamiento prohíbe invocar espíritus. El rey Saúl recurrió a una mujer para conjurar el espíritu del difunto profeta Samuel y fue castigado por Dios. Cf. 1 Samuel 28, 8, 17. Se trata del pecado de adivinación, querer desvelar el porvenir recurriendo a espíritus, que en realidad son demonios. Su origen específico de la ouija es indeterminado, inventor y fecha de creación, aunque se estima que fue el producto del auge espiritista que tuvo lugar en el siglo XIX. No obstante, se patentó como invento el 28 de mayo de 1890. Quedó registrado como propietario de los derechos Elijah J. Bond y William H. Maupin y Charles W. Kennard, como acompañantes en todo el proceso de oficialización de la propiedad. Eran practicantes del ocultismo. Llamaron a la ouija inicialmente planchitas o tablas parlantes. Eran muy similares a las que circularon en Estados Unidos. Charles Kennard estableció una fábrica de tableros y ese mismo año, en 1890, comenzó a comercializarla. Aseguraba que provenía de Egipto, para darle un matiz de misterio. Posteriormente la patente fue vendida a William Fuld, antiguo empleado de Kennard, cuya compañía comercializó el juguete hasta que Parker Brothers adquirió los derechos en 1966. Fue Fuld quien afirmó que la palabra ouija era una mezcla de los vocablos ouija, que significan sí en francés y alemán respectivamente. Lo que se ha demostrado completamente falso ha sido que su origen se remonte a la época egipcia. Actualmente, otras empresas comercializan este juguete con diferentes nombres. Aunque ya no es tan común verlas en los anaqueles de las tiendas, los tableros de la ouija se han comercializado en México por décadas como si se tratara de simples juegos como el ajedrez, las damas chinas o el dominó. Y, de hecho, los mismos fabricantes de los verdaderos y tradicionales juegos de mesa también suelen manufacturar los tableros ouija para la práctica de espiritismo. Hoy en el mundo hay de todo. Ouijas de colección, ouijas que son un verdadero homenaje a la marihuana, guitarras eléctricas con ouija incluida, ouijas de valor artesanal, etc. Así se promocionaba en febrero de 2010 la venta de unas ouijas en el mercado Juárez de Monterrey, Nuevo León, a través de un anuncio en internet. Ouijas únicas, $380 pesos. Talladas en madera, elaboradas 100% a mano y ritualizadas, libres de energías negativas, listas para ser utilizadas como portal de comunicación con el más allá. Pero lo más terrible es el descarado intento de introducir a los infantes en el mundo del satanismo y el ocultismo, pues ya se fabrican tableros ouija con las letras y números en alegres colores para que los niños en edad preescolar les tomen gusto. Y la empresa Hasbro vende desde hace varios años en algunos países un lindo tablero ouija de color rosa para las niñas. Casos aterradores de personas que se atrevieron a consultar con el tablero de la ouija. Downers Grove, Illinois, diciembre de 1972. Jennifer Lynn Sprigman, de 14 años, vecina de Downers Grove, Illinois, que había sido siempre una muchacha nerviosa e impresionable. En diciembre de 1972 se encontraba con una compañera de la escuela cuando a esta se le ocurrió jugar un rato con la tabla ouija. Jennifer preguntó por curiosidad a qué edad moriría. Podía haber preguntado cuál sería el nombre de su futuro novio o a qué edad se casaría y cuántos hijos tendría, pero decidió preguntar eso y la tabla dio una cifra, 18, y siguió con una palabra: asesinada. Las dos amigas rieron con la respuesta. Les parecía muy graciosa. Siguieron preguntando cosas relacionadas con la muerte de Jennifer. ¿De qué forma moriría? La tabla contestó de inmediato: estrangulada. La joven murió estrangulada, como anunció la tabla, el 3 de octubre de 1976, faltando 2 semanas para su 18 aniversario. Jamás atraparon al asesino. La amiga de Jennifer consultó con la ouija, pero esta no volvió a citar su nombre, ni dio el de su asesino. Arkansas, USA, 22 de diciembre de 1995. De todas las historias de la ouija que más se han estudiado en la parapsicología, sin duda el caso más grave fue el de Dennis y David, dos chicos satanistas de 20 años, que utilizaban la ouija para comunicarse con quien ellos llamaban su amo. La noche del 22 de diciembre del 95 David persuadió a dos compañeros suyos de la escuela para que fueran a su casa a escuchar música, pero cuando entraron en la habitación descubrieron un altar iluminado con velas y cubierto con un paño negro en donde se encontraba situada una tabla ouija.
Los dos chicos aceptaron participar de la sesión, y así fue como los cuatro comenzaron con las preguntas. El primero en preguntar fue David, que al percibir una presencia dijo: si eres Satanás, dime qué quieres y lo hago. Frente a esto, los dos chicos invitados se sintieron incómodos y decidieron dejar de participar. Justo en el momento en que se estaban yendo, Dennis sacó una navaja y tomó a uno de los chicos por el cuello, diciéndole que nadie se iría a ningún lugar hasta que la voluntad de su amo fuera cumplida. En ese mismo momento comenzó a apuñalar al chico frenéticamente hasta que David por encima de su hombro le dijo que se detuviera, y así lo hizo. El otro chico logró escapar durante el ataque e informó a la policía de lo sucedido. Al día siguiente encontraron el cuerpo del joven completamente descuartizado y a David y Dennis durmiendo prácticamente bañados en su sangre. A ambos los condenaron por homicidio no premeditado, ya que Dennis aseguraba que unas voces en su cabeza le ordenaban cometer el asesinato y lógicamente fue enviado a un instituto psiquiátrico en donde se alojan a los asesinos de mentes. Por su parte, David se recuperó en un hospital psiquiátrico y hoy en día lleva una vida normal, aunque carga con los estigmas de haber participado en una escena semejante. Si te gustó el vídeo, dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal.